naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Irán. Una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Irán. Hay muchas personas que pueden ser percibidas como ambiciosas. Siempre quieren ocupar una posición de eminencia y estar en una relación de poder sobre los demás. Es posible que la razón de esto sea que dichas personas tengan un concepto de sí mismos más altos
que el que deberían tener. El apóstol Pablo enseña que debemos pensar con cordura, con moderación, sin sobreestimar nuestras capacidades, carácter o dones. También enseña el apóstol que es necesario hacer una evaluación correcta de nosotros mismos en relación con los otros, para no tener un autoconcepto más alto del que podríamos tener. En nuestro estudio de hoy aprenderemos la solución dada por el apóstol Pablo a los problemas que la ambición y la altivez pueden causar en nosotros o en nuestros seres queridos. Acompáñenos en el estudio de hoy. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de llevar adelante como cada semana el estudio bíblico que esperamos en el Señor pueda ser de bendición para su vida. Le invitamos a que reporte su sintonía desde donde nos ve, si a través de Facebook o a través de YouTube. Coloque su comentario. Con gusto, al inicio del siguiente estudio estaremos leyendo su comentario y saludándole. Si nos ves a través de YouTube, no olvides darle like a este estudio, suscribirte al canal de Dios Admirable y, lo que es más importante, compartir este estudio entre tus seres queridos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Conviértete tú en un multiplicador de la bendición que el estudio de hoy puede causar no solo en tu vida, sino en la de otros. Si nos ves a través de Facebook, también dale like, compártelo en tu muro y recuerda darle like a la página de Dios Admirable. De esta manera también podrás ser informado, como en YouTube, cuando un nuevo video, un nuevo contenido de Dios Admirable esté disponible. Bien, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Es importante para nosotros. Bien, también quiero decirte que si tienes algún comentario acerca del estudio bíblico de hoy, no olvides colocarlo, y las preguntas que más adelante verás también podrás responderlas, ya sea en la sección de comentarios o a través del número que te facilitamos. Bien, cada semana comenzamos con una oración. Ayúdame a orar allí donde estás. Yo cierro mis ojos para orar, no tiene nada de mágico, lo hago solo para estar concentrado. Bien. Bendito Dios, alabado y glorificado seas en este día. Te doy gracias por la bendición de que hoy 15 de septiembre nos permites una vez más llevar adelante este estudio bíblico. Alabo y bendigo tu santo nombre y te pido que lo que hoy hacemos sea agradable, sea bueno para ti, Señor. Que con buenos ojos lo veas, Señor. Te pido también que tú puedas usar lo que hemos preparado, Señor, como a tu herramienta para poder bendecir a otras personas que se conectan en este momento con nosotros o que después lo verán. Alabo y bendigo tu santo nombre por la oportunidad de servirte y te pido que tú puedas, Señor, tocar los corazones de quienes ven este estudio bíblico. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, ya comenzó el estudio bíblico de Dios Admirable. No olvide llamar a los familiares que están en casa con usted, o a los que por WhatsApp o por llamada telefónica usted pueda hacerles saber que el estudio bíblico de Dios Admirable comenzó. Bien, vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron la semana pasada. Los tengo acá para ustedes. A través de Facebook, Blanca Piña, la hermana Blanca Piña, nos dice: buenas tardes, saludos Malvin, Dios te bendiga, feliz de poder escuchar nuevamente la enseñanza de hoy. También en el transcurso del estudio dio un par de grandes amén y dice: bueno es Dios siempre fiel. Gracias, Blanca, por esos comentarios. Diana Cordero dice: buenas tardes, maestro Malvin,
Bienvenidos a mi casa para escuchar y aprender la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Diana. Loida Maldonado de Barudi dice: amén, mi hermano, gracias por el mensaje. Yo le pido a Dios que le dé sabiduría. Amén. Zuleima Hernández dice: bendecida viéndole por YouTube. Dios le bendiga. Amén, Zuleima. Carmen Rosa Rubio coloca por acá: saludos y bendiciones de nuestro Padre Celestial para Malvin y para todos mis hermanos en Cristo. Amén. Gracias, Carmen. Nancy Gallagher Gallagher, perdón, Nancy, dice: bendiciones, amado hermano. Amén. Gracias por sus mensajes dejados en nuestro estudio bíblico en la semana pasada. Los mensajes que hoy nos deje los leeremos al comienzo de la semana próxima. Bien, habiendo leído los mensajes, vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Esta se encuentra en Romanos, desde el capítulo 11, verso 34 a capítulo 12, verso 5. Yo utilizo por lo general Reina Valera para este estudio, pero usted puede usar la versión que a usted le guste. Bien, dice así la palabra de Dios. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Voy a leerles a continuación las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al finalizar este estudio. Bien, usted puede responder estas preguntas ya sea en la sección de comentarios de Facebook o YouTube, o mandando un WhatsApp a este número que aparece acá. Bien, la primera pregunta dice así: dé respuesta a las siguientes preguntas. Una pregunta triple, o que tiene 3 preguntas. Y la primera es: ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿Quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? Y la última: ¿quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Es parte de uno de los pasajes que estudiamos hoy, de uno de los versos que hoy estudiamos, pero vamos a intentar dar respuesta en esto, y usted va a responder esas preguntas con la explicación que le daremos. La segunda pregunta es: tomando como base el verso 36 del capítulo 11 de Romanos, ¿a qué se refieren las expresiones de Él, por Él y para Él? Explique cada una de estas expresiones, ¿a qué se refiere? La tercera pregunta es: leyendo el verso 1 del capítulo 12, podemos concluir que Pablo usa un lenguaje de la gracia o de la ley. Usa un lenguaje de la gracia o de la ley.
responda a esa pregunta. La cuarta dice, por un acto de la voluntad, ¿qué cosa colocamos, por un acto de la voluntad, por un acto voluntario, qué cosa colocamos a disposición de Dios? La quinta dice, ¿cuál es el camino para que un creyente pueda recibir la bendición de Dios? ¿Cuál es ese camino? La sexta, ¿por qué debemos tener una evaluación correcta de nosotros mismos en relación con los otros cristianos? Y la última pregunta dice así, después de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Bien. Esas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder. Le pido que responda al terminar este estudio bíblico. Bien, ya estamos en la fase final del capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro estudio anterior, o en la semana anterior, entramos en el himno de alabanza que el apóstol expresó aquí. A partir del verso 33 de este capítulo 11 está ese himno. Esta sección es lo que llamábamos pura alabanza. Y podemos decir que no tenemos aquí la exposición de algún argumento en concreto. Sin embargo, decíamos que aquí se encuentra el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los no judíos y con nosotros mismos, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad para poder comprender la sabiduría y los designios de Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dijo lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tiene que discernirse espiritualmente. Así, los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes o decisiones de sus padres, que pueden llegar a ser molestas o incluso dolorosas para ellos, y entonces por lo general se rebelan contra estas decisiones. Pero los padres, con un conocimiento superior de la vida y de acuerdo con las circunstancias, actúan siempre procurando lo más beneficioso y saludable para sus hijos. Y estimado hermano, usted debe saber que Dios hace siempre lo que es mejor para nosotros. Es posible que no comprendamos muchas cosas que nos ocurren, pero debemos creer que Dios las permite para nuestro bien. Pero por lo general somos como esos niños pequeños y no podemos comprender el propósito de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es el ser humano natural, con su vieja naturaleza, quien lamentablemente tiende a dudar de Dios cuando Él toma una decisión. Dios nos dijo allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, lo que les voy a colocar acá para que leamos. Dice el Señor en Isaías 55, del 8 al 9, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Esto es para ejemplificar un poco lo que les vengo comentando. Bien, continuamos ahora con este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresó. Leamos los versos 34 y 35 del capítulo 11 de la carta a los romanos. Y dicen así: porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Tenemos aquí 3 preguntas que alguien pudiera pensar a simple vista que son bastante sencillas, aunque ciertamente las respuestas no lo son. En primer lugar, ¿quién ha entendido la mente del Señor? Déjeme decirle que nadie entiende o ha entendido la mente del Señor. Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. La ambición de Pablo, de hecho, lo que él quería era conocer a Cristo. De hecho, Pablo expresó este sentimiento en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10, cuando dice lo siguiente: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. En segundo lugar, la otra pregunta que aquí encontramos es: ¿quién ha sido consejero de Dios? La respuesta aquí es: nadie puede aconsejar a Dios. Observemos que el Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, nunca pidió consejo cuando estaba aquí en la tierra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 5, vemos que Jesús le preguntó a Felipe: ¿dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a 5,000 hombres? Y le hizo esta pregunta para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que él iba a hacer. Y el hecho fue que no siguió el consejo que le dieron sus discípulos. Porque según el relato que aparece en el Evangelio de Lucas, ellos le sugirieron que despidiese a la gente para que descansaran y consiguieran algún alimento. En esa ocasión, el mandato de Jesús fue: denle ustedes de comer. En tercer lugar, la pregunta que aquí en este pasaje conseguimos es: ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a él en una posición embarazosa o comprometida de deberle algo a alguien? Estimado amigo, estimado hermano, si le fuera posible a usted darle algo a Dios, Él le debería algo. ¿Qué tiene usted que Él no se lo haya dado primero a usted? A ver, aquí se aclaró entonces que Dios dijo que no estaría en deuda con nadie. Cuando alguien le entrega algo, Dios lo devuelve en mayor cantidad. Y esta es también una lección para los cristianos. Es su papel de mayordomos de los bienes que el Señor les da. Y tenemos aquí el verso final del capítulo 11, el cual dice lo siguiente: ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este verso nos lleva a las alturas. Otra traducción dice: porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Alguien ha llamado este verso la apóstrofe más sublime que jamás existiera, incluso en las páginas de la inspiración misma. La expresión de Él quiere decir que Dios es la causa y el origen de absolutamente todo. Luego, las palabras por Él quieren decir que Dios es el poderoso sustentador y trabajador. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 7, el Señor dijo lo siguiente: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo para Él.
y yo trabajo también para Él. Debo rectificar acá. Dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Así es como dice. Bien. Y luego las palabras para Él, entonces, quieren decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. Primero vimos de Él, que quiere decir que Dios es la causa y el origen de todo. Por Él, que quiere decir que Dios es el poderoso sustentador y trabajador. Y finalmente para Él, que quiere decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. Todas las cosas confluyen o llevan a Él, y la gloria le pertenece a Él por los siglos de los siglos. Entonces, le quitamos a Dios su gloria por atribuirnos un reconocimiento a nosotros mismos por algo acerca de lo que no tenemos derecho a reclamar honores. Tengamos en cuenta que la gloria y el honor le pertenecen solamente y siempre a Dios. Bien, así concluimos el capítulo 11 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y llegamos ahora al capítulo 12. Hoy estudiaremos de los versos 1 al verso 5. Esta es otra de las grandes divisiones o secciones que tenemos en esta epístola. Recordemos que la primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros 8 capítulos, del 1 al 8. En ellos se trató sobre la doctrina cristiana. Luego, los capítulos 9 al 11 que acabamos de finalizar, allí tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación de Dios, es decir, que se destaca la forma en que Dios gobierna, concede y ejecuta sus propósitos para con los seres humanos. La última sección o división que ahora comenzamos comprende los capítulos 12 e irá hasta el 16, y en ella se trata sobre las obligaciones. Llegamos ahora, digamos, a la aplicación práctica de los argumentos teológicos que hemos tenido ante nosotros durante este estudio. Este es el evangelio de la vida diaria para los cristianos. En la primera parte de esta epístola a los romanos, utilizando la terminología de la armadura descrita allá en Efesios 6, el lector vio desplegado el yelmo o el casco protector de la salvación y el escudo de la fe. Pero en esta última sección, los pies están descalzos con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y debemos estar entonces preparados para la lucha. Debemos andar en el camino de la vida y debemos correr esta carrera cristiana. Alguien puede sugerir que ya hemos hablado de la aplicación práctica del evangelio en la sección de este libro dedicada al proceso de la santificación. No queda duda de eso. En esa parte vimos al evangelio expresado en la vida cotidiana. Y eso es totalmente cierto. Pero hay una clara distinción en estas dos secciones. Bajo la santificación estuvimos tratando con el carácter cristiano. En esta sección ahora estamos tratando con la conducta del cristiano. En la sección sobre la santificación se consideró el hombre interior. Ahora en cambio consideraremos al hombre exterior. Eso, al hombre exterior, decía. Antes, bajo las subsecciones sobre la santificación, hablábamos de la conducta o hablábamos de la condición del cristiano. Aquí, en cambio, trataremos de la consagración del cristiano. Anteriormente vimos quién era el creyente, ahora veremos lo que hace el creyente. Antes hemos visto los privilegios de la gracia, ahora veremos los preceptos mismos de la gracia. La manifestación de la forma de vida
debe estar seguida por las evidencias de la vida del cristiano. El anuncio de la justificación por la fe debe ser completamente con la actividad de la vida. Hay algo más que debemos destacar antes de comenzar con esta última sección de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esto es la conducta del creyente, la cual debe ser expresada en este mundo por la forma en la que él se comporta con las personas con las que mantiene un contacto, con las personas que se relacionan. Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio o de alguna forma. Es tan fácil dictar reglas de conducta, pero el apóstol Pablo no está haciendo eso. De hecho, no lo hizo. Él nos liberó de la ley de Moisés, pero no lo hizo para colocarnos bajo otro sistema legal. Hay muchos creyentes en nuestros días que tratan de imponerse a sí mismos reglas de conducta y colocan mucho más énfasis en las restricciones y prohibiciones y en el no hacer esto o aquello que en lo que sí se puede hacer. De manera tal que pareciera que la vida cristiana para algunos es una suerte de camisa de fuerza llena de prohibiciones. Con frecuencia estas restricciones que intentan someter a la vieja naturaleza dejan de lado el elemento controlador por excelencia, que es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo señaló en este pasaje grandes principios que sirven de guía al creyente. El Espíritu Santo, por ejemplo, que habita en cada creyente por medio de su dirección, puede, por medio de su inspiración, por medio de su poder, ilumina la palabra de Dios y le proporciona, como si fuera una suerte de mapa de ruta o GPS espiritual, para que sepa a dónde ir y a dónde dirigirse en el viaje de la vida. Él es como el sistema de autopistas alemana llamado Autobahn. Y ojalá usted pudiera entender esta especie de ilustración que estoy usando. El Espíritu Santo no pone ningún límite de velocidad, aunque advierte y aconseja sobre los excesos. Él identifica los lugares donde el creyente puede detenerse a comer, pero no lo obliga a ello. Si hay desvíos, estos sin duda están muy bien señalizados, así como las salidas, las zonas de descanso y las áreas de servicio. Y siempre hay advertencias para poder identificar las zonas de peligro o precaución. Así actúa el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Bien, bajamos ahora de la cima de la montaña que forman los capítulos 8, 9, 10 y 11. De esta epístola del apóstol Pablo. Dejamos la cúspide del capítulo 11 a versos 33 al 36 y descendemos ahora al valle del deber, al valle del deber. Aquí es donde vivimos todos nosotros. Aquí es donde actuamos y donde realmente mostramos lo que somos. Entramos ahora en esta sección del amor. Como habíamos adelantado en un estudio anterior, la primera sección, capítulos 1 al 8, habla de la fe. La segunda, capítulos 9 al 11, habla de la esperanza. Y la tercera, que comenzamos ahora, capítulos 12 al 16, donde se hablará del amor. Los capítulos 12 y 13 nos encontramos con el servicio de los hijos de Dios. En los primeros 2 versos del capítulo 12 se nos habla de la relación del Hijo de Dios hacia Dios o para con Dios. Luego de una relación sobre los dones del Espíritu, su relación con otros creyentes y su relación con los no creyentes. Bien, leamos el primer verso del capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que comienza con una subsección que hemos llamado
o que hemos visto que está dedicada a la relación con Dios. Bien, dice así el verso 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Otra versión lo traduce así: os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Notemos aquí que estas dos primeras palabras del verso, así que, unen una realidad, o más bien sirven para unir en realidad todo lo que se ha dicho anteriormente con lo que prosigue. Pablo dijo, les ruego, usando el lenguaje de la gracia, no de la ley. No escuchamos el tronar majestuoso del monte Sinaí cuando se entregó la ley, en este caso que Pablo está hablando. Pablo viene y dice, les ruego, en claro contraste con lo que Moisés hacía, que era ordenar. En este caso, Pablo exhorta. Este es el método del apóstol Pablo. Ahora, ¿podría Pablo haber dado una orden aquí? Él le dijo a Filemón que le podía haber mandado a hacer algo, pero no lo hizo. Y sigue diciendo el apóstol, por las misericordias de Dios. El plural es una forma hebrea que destaca la abundancia de la misericordia de Dios. Dios, de hecho, es rico en misericordia. Dios tiene misericordia en abundancia. Estoy seguro, estimado amigo, de que tiene que usar mucha de ella conmigo mismo, aunque todavía tiene suficiente para usarla con usted. Esto implica compasión, piedad y ternura de Dios. Su compasión, déjeme decirle, nunca falta. Luego se nos pide que nos presentemos nosotros mismos. Recordemos que esta es la misma palabra que fue utilizada ya en el capítulo 6 y se ha sugerido que su uso en este capítulo estaba relacionado con la mente, mientras que aquí en el capítulo 2 está relacionada con la voluntad. Ahora, creemos que esa es una diferenciación o una diferencia innecesaria, porque en ambos casos tiene una aplicación final con la voluntad del creyente. En el capítulo 6 se refería a la manera en que el carácter cristiano se rinde al Señor. Aquí, el presentarse o rendirse conducen a la conducta y a la consagración cristiana. Cuando habló de presentarse ustedes mismos o presentar sus cuerpos, como dice otra versión, se refiere a nuestra personalidad total. El cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestro cuerpo, usarnos a nosotros mismos, debo decir. He compilado las siguientes referencias bíblicas que revelan esta dimensión tan amplia en la que se nos habla de dar honra a Dios en nuestros cuerpos o con nuestros cuerpos. En la primera carta, por ejemplo, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20, leemos lo siguiente. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Luego, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 20, leemos lo siguiente.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10, lo siguiente: Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Por un acto de voluntad, colocamos nuestra personalidad total a disposición de Dios. Por un acto voluntario, colocamos nuestra personalidad total a disposición de Dios. Este es, pues, el verdadero servicio, el culto que le resulta agradable a Dios. Pablo entonces continuó diciendo en el verso 2 del capítulo 12 lo siguiente: Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra traducción lo expresa así: no vivas conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Me gusta esta versión. Eso es lo que Pablo, de hecho, estaba diciendo en este pasaje de la Escritura en particular. Lo que él está haciendo es recomendar con ahínco al creyente que no adapte su vida y su conducta a los que lo rodean, ni aún a sus amigos cristianos, debo agregar. Tenemos que ser normales y naturales. Probablemente tendríamos que decir normales y sobrenaturales, creería yo. Es muy fácil ser un actor, desempeñar cierto papel. Eso es lo que quiere decir en realidad la palabra hipócrita. Es la misma palabra upócrites en griego. Es la que se usa para los actores. A los actores en griego se le llama upócrites. Ellos están representando algo. Esta palabra upócrites incluye el significado de replicar o copiar. Es escuchar lo que se dice o la señal del director en el teatro y decir lo convenido durante una sesión de actuación cuando a alguien le toca actuar en un momento determinado. Eso, de hecho, es actuar. En nuestra vida diaria, la hipocresía describe la actitud de aparentar lo que no somos. William Shakespeare fue quien dijo algo acerca de que el mundo era como un escenario y que cada persona debía desempeñar un papel. Pero eso no debe ser el caso del creyente, que por el contrario debe ser genuino, auténtico, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida al renovar su entendimiento. Una vez el apóstol Pablo nos llamó la atención, una y otra vez el apóstol Pablo nos llamó la atención en torno a este asunto. De hecho, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, el apóstol dijo lo siguiente: por lo tanto, todos nosotros que miramos a la gloria del Señor,
a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en su carta a Tito, capítulo 3, verso 5, el apóstol dijo lo siguiente: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Permitiendo al Espíritu de Dios renovar la mente, el creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que ésta es buena. Desde el mismo momento en que usted y yo adoptamos una pose o podamos fingir ser algo diferente a lo que somos en realidad, nos resulta imposible determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si nos rendimos a Él, la voluntad de Dios para la vida del creyente se hace buena y se ajusta exactamente a la voluntad del creyente. Primero es buena, luego es agradable y finalmente es perfecta en el sentido de la voluntad del creyente y la voluntad de Dios, que están en sintonía o en la misma onda. El apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso preferido de mi hijo Alejandro. Es decir, que el creyente puede hacer todas las cosas que están en la esfera de la voluntad de Dios, que están en el ámbito de la voluntad de Dios. Resulta una hermosa experiencia el no tener que fingir, actuar o desempeñar un papel, sino ser natural y permitir que el Espíritu de Dios se mueva y actúe por medio nuestro. Qué bueno es llegar al punto de poder entregar todo esto al Señor. Y Pablo nos estaba rogando que hiciéramos precisamente esto. Ese es el camino de la felicidad. Ese es el camino del gozo. Ese es el camino para una vida de plenitud. El camino para recibir la bendición de Dios. Es el de ser un creyente normal de acuerdo con las expectativas o las especificaciones de la Biblia. Leamos ahora el verso 3 de este capítulo 12 que inicia la consideración de la relación con los dones del Espíritu. Lo coloco acá para ustedes. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos parece que cuando el apóstol Pablo escribió esto, tenía una sonrisa en sus labios, porque hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren ocupar una posición importante, porque tienen un concepto de sí mismos más alto que el que deberían tener. Lo que necesitamos hacer es precisamente lo que sugirió el apóstol Pablo en este pasaje. Debemos pensar con cordura, debemos pensar con moderación. Siempre existe el peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, su carácter e incluso los dones que Dios le ha dado. Debemos entonces hacer una evaluación correcta de nosotros mismos en relación con los otros cristianos, para no tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones
y a ponernos a disposición de Dios tal y como somos. La verdadera satisfacción consiste en estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Veamos ahora los versos 4 y 5 juntos para terminar el estudio de hoy. Dice así: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo introdujo el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Este fue el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses, y también por supuesto a los Corintios. Y es que la iglesia como cuerpo de Cristo debe funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo. Y eso indica que los diversos miembros, es decir, los creyentes que forman parte de ese cuerpo, no tienen los mismos dones o capacidades. No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos, mencionaba nuevos dones que no habían sido mencionados en las listas anteriores. Y creemos que el Espíritu de Dios le guió a hacerlo así. Creemos que este pasaje nos muestra cómo, después de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo de Dios puede inspirarnos, puede guiarnos, fortalecernos, impulsándonos con su poder para vivir la vida cristiana en total plenitud. Cada persona es especial, única e irrepetible, porque Dios ha creado en ella un gran potencial. Recordemos que el Señor Jesús, hablando a quienes le seguían, dijo allá en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estimado amigo, mi pregunta para usted en esta tarde, 15 de septiembre, es: ¿está viviendo usted esa clase de vida en abundancia? Si no lo es, debo explicarle que la razón es porque usted no ha aceptado a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Y en esta tarde yo quiero explicarte cómo desarrollar ese potencial, cómo hacer que tu vida se desarrolle en abundancia de la mano de Jesucristo. Para eso debes hacer dos cosas: entender y reconocer que eres un pecador, arrepentirte por esos pecados. Y lo segundo que debes hacer es invitar a Jesucristo en tu vida, porque la Biblia dice que la paga de ese pecado es muerte, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados si tú le aceptas como tu fiel y verdadero Salvador. Y Él no solo murió por tus pecados en la cruz, sino que resucitó para darte vida eterna en Él y ser llamado hijo de Cristo, ser llamado hijo de Dios. Repite conmigo allí donde estás esta oración. Hazlo con ojos cerrados, hazlo con ojos abiertos. Habla con Dios y repite conmigo lo siguiente: bendito Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he actuado de forma contraria a tus enseñanzas en la Biblia, que es tu santa palabra. Me arrepiento de esos pecados, no quiero volver atrás. Te pido en el nombre de Jesús que limpies mis pecados y que me hagas una nueva persona. Acepto a Jesucristo en mi vida como mi fiel y verdadero Salvador y te pido que me regales tu Espíritu Santo para que me guíe a poder crecer y desarrollar todo mi potencial y parecerme a tu Hijo amado. Pido todo esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre, mi Dios. Amén y amén. Si hiciste esa oración, debo decirte que eres una nueva persona,
que hay fiesta en el cielo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Por favor, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte en ese crecimiento. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico de hoy y me gustaría colocar acá para ustedes las actividades que Dios Admirable tiene preparadas semanalmente. Los días domingos en la sede física de Dios Admirable en Canaima, en Maracaibo, tenemos 2 servicios. Uno es a las 9 de la mañana y el otro es a las 11:30. En paralelo con este servicio a las 11:30 hay una iglesia infantil. Acompáñanos en la sede física de Dios Admirable. Queremos compartir contigo y ayudarte a crecer. También en la sede física, pero los martes en la tarde a las 5:30 tenemos el servicio de oración donde intercedemos por tus necesidades. Acompáñanos y queremos orar por ti. Los domingos o cada domingo en la tarde a las 4 y a las 4 de la tarde tenemos la iglesia en tu casa. A través de Facebook o YouTube, por donde me estás viendo hoy, tendremos un servicio que tenemos certeza va a ser de bendición para tu vida. Y cada jueves tenemos este estudio bíblico. Los sábados también tenemos un servicio especial que ahorita está suspendido porque quien lo lleva, Ana Yolanda, recién dio a luz una niña preciosa, pero pronto estaremos retomando este servicio especial para los pequeñines de la casa. Bien. No me gusta despedirme sin poder orar. Quiero interceder por ti delante de Dios. Bendito Dios, alabo y bendigo tu santo nombre por la bendición de haberme permitido llevar adelante este estudio bíblico una semana más. Alabo y bendigo tu santo nombre por esto. Te quiero pedir en el nombre de Jesucristo por la vida de las personas que hoy se han conectado con nosotros. Te pido que tu mano poderosa esté con ellos. Te pido que los puedas bendecir, cuidar, proteger, proveer en todas sus necesidades, Padre amado. Ayúdalos en todo a bien. Te pido esto en el nombre de Jesucristo para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Fue un honor estar contigo en esta semana. Quien te habló, Malvin Delgado, te invita hasta el jueves próximo, donde continuaremos con nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Hasta luego y buena semana.